Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Ese principio de esa historia, Marce, no solamente de esta pareja que tuviste, sino de lo que empezaste a vivir desde que encontraste o te diste cuenta que estabas en una relación con un narcisista. Y es un encantador de serpientes. O sea, al principio mi papá decía, es que si yo fuera mujer me casaba con él. Venga, si hay una persona así tan encantadora, de eso tan bueno no dan tanto. El narciso no te obliga, el narciso te No. seduce y tú desde la ingenuidad, la ignorancia, pues vas cayendo ahí. Y yo cada vez estoy más seguro que hay aspectos de personalidad que se heredan. O sea, están ligados a la genética. No, el amor no puede ser tan difícil, tan complicado, tan lleno de sufrimiento y dolor. Salir de ahí fue muy difícil justamente no solo por lo económico, sino por esa sensación. Llega un punto en el que se siente, yo no soy capaz sin él. Y ahí aprendí tantas cosas. Hola Jessy, hola Marce. Bueno, feliz. Hoy sí que estoy feliz, porque hoy vengo con mi esposa a hacer un programa que me lo había soñado desde hace mucho tiempo, porque yo creo que hemos hecho un proceso muy interesante sobre crecimiento, ella y yo, pero una cosa súper interesante es que hemos podido superar algunas personas narcisistas en nuestras vidas. Entonces, este escenario me lleva a invitarlos a hablar sobre cómo sobrevivir a un narcisista. Entonces, Marce, mi esposa, bienvenida a Lo que no dijimos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Pues obviamente compartir este espacio contigo siempre es maravilloso porque me siento muy orgullosa de ti, con Jessy también. Qué rico estar aquí con ustedes. Y bueno, esperamos que estas historias que podemos replicar y contarles a todos los televidentes sirvan de ejemplo para que no tengan que pasar por el mismo proceso, aprendan rápido y no se caigan en la misma piedra. Marce, bienvenida. Santi, bienvenido. Bueno, detrás de cámaras estábamos hablando un poquito de las historias, pero yo quiero que empecemos por el principio. Vámonos a ese principio de esa historia, Marce, no solamente de esta pareja que tuviste, sino de lo que empezaste a vivir desde que encontraste o te diste cuenta que estabas en una relación con un narcisista. Yo creo que yo me vine a dar cuenta de las relaciones con los narcisistas ya muy grande y cuando decidí hacer terapia, cuando me di cuenta que en esa historia, digamos, de relaciones en mi vida, todo iba de fracaso en fracaso en fracaso. Y yo escucho mucho que la gente dice, pero Dios, ¿por qué me los mandas todos así? ¿Por qué me mandas este personaje a mi vida? Y soy fiel creyente de que nadie le manda nada a uno, sino que es uno el que atrae ese tipo de personajes con pues, sus afinidades, los gustos, las cosas. Entonces, en ese momento que yo digo, no, el amor no puede ser tan difícil, tan complicado, tan lleno de sufrimiento y dolor, creo que entonces tengo que empezar a trabajar en mí y empecé a ir a terapia con una psicóloga que amo profundamente y en este momento pues seguramente nos está viendo desde el cielo porque Elena falleció, pero Elena fue un personaje profundamente importante en mi vida y me enseñó a identificar un narcisista. Y ahí aprendí tantas cosas. Cuéntanos todo eso que aprendiste, cómo empezaste a identificarlo. Mira, lo primero que me di cuenta es que yo tuve una niñez muy feliz, mi familia es una familia hermosa, llena de amor, en fin, pero digamos con una familia extendida, muy típica paisa, donde todos opinamos de la vida de los otros, donde hay unos matriarcados muy fuertes y digamos unos parámetros que se tienen que llenar, que incluso cuando veo la película Encanto me identifico profundamente con eso porque se tienen que llenar unos parámetros para satisfacer como esos requerimientos familiares y dentro de esos primos, primas, extendidos, pues mi mamá siempre fue una mamá muy controladora, pero muy desde el amor. Ella quería que todo estuviera bien. Entonces, claro, mientras los otros niños estaban brincando, saltando, mi mamá era, no se me despeine, venga aquí que de pronto le pasa algo, muy protegida, muy cuidada. Y digamos que yo creo que eso, y obviamente no es culpa de mi mamá, ella es hermosa y la amo profundamente, pero eso generó en mi crecimiento de pronto un montón de inseguridades. Me hicieron bullying en el colegio, todo el que pudieron. Entonces yo era una mujer, una niña en ese momento muy insegura, que necesitaba todo el tiempo aprobación externa y que de alguna manera empezó como a intentar seducir o a buscar esa aprobación en los demás y que en esa personalidad encontró
como la posibilidad de estar seduciendo por la vida, y ese es el primer caldo de cultivo para atraer a un narcisista. Hay algunos caminos que se vuelven repetitivos cuando uno está en consulta, y es que cuando una persona reconoce ciertas tendencias en búsquedas pues, de parejas narcisistas, es que alguien en la familia es narcisista, pero como yo he vivido esta familia, en primera instancia yo no he encontrado un narcisista. Entonces Marce me acaba de dar la respuesta de esa tendencia a ser cuidada, a ser protegida, y no lo había sentido como tal. O sea, yo decía, ¿ella de dónde empezó esa búsqueda? Y esa búsqueda inicia desde la adolescencia o desde antes inclusive. A mí no me gustaba el niño que estuviera enamorado de mí me llevara flores, o sea, ese no era el que me gustaba, a mí me gustaba el pirobito que yo tenía, el malocito, el que me hacía sufrir y llorar y abrazar almohada pues llorando. Nunca me gustó, incluso a Santi yo lo conozco hace más de 20 años, Santi y yo nos conocimos en la universidad, y si en ese momento me preguntaba si me gustaba, pues yo me moría de la risa con él, porque Santi siempre ha sido el más charro del mundo, pues el más chistoso, el alma de la fiesta. Santi es un personaje, y siempre me reí con él, y me atraía obviamente su personalidad, pero hubiera sido el último hombre con el que yo me hubiera metido, demasiado bueno para mi gusto. O sea, en ese momento de mi vida hubiera sido la antítesis del hombre que yo buscaba. A mí me gustaba el malo, el que yo tuviera que seducir, el que yo tuviera que sacar todo mi arsenal, todo mi esfuerzo, para poder conseguirlo, obtenerlo. Entonces, sí, no. Ahora en este momento miro hacia atrás y yo digo, sobrevivimos de milagro. Es muy interesante, sí, porque en primera instancia no hubo como ese feeling, tengo que reconocer que nos caíamos bien, pero nada de eso. Yo iba más por un trabajo largo de conquista, ella prefería el corredor a corto plazo, pero más allá de eso, entonces volviendo al tema de si hay alguien en la familia narcisista, y hay un tema que a mí en consulta me preguntan mucho, Jessy, y yo quisiera compartirlo contigo, y es la mamá narcisista. ¿Cómo reconocer y cómo que esa misma mamá tenga la capacidad al oírnos pues en esta conversación de decir, oye, yo soy una mamá narcisista, y cómo podría modificar ese comportamiento desde la psicología? Bueno, yo creo que primero tenemos que recordar que todos desde que nacemos llegamos a merced de una familia, sea mamá narcisista o no, y nuestro primer logro psíquicamente es adaptarnos a esa familia. Y lo que la mente hace para adaptarse a esa familia es justamente leer las necesidades de esa madre, de ese padre, las dinámicas de ese contexto y encajar. O sea, es una habilidad natural, psíquicamente hablando, adaptarnos a nuestros padres, porque nos aseguran la supervivencia, ¿cierto? Porque sin ellos no podemos crecer. O sea, somos la especie más vulnerable. Una jirafa al año ya camina, el caballo como a los 5 semanas, nosotros hasta los 18 años más o menos es que podemos tener los recursos para vivir de forma independiente. Entonces esa vulnerabilidad y esa indefensión en la que nace el ser humano, o en la que nacemos cuando llegamos a la familia, nos hace estar todo el tiempo queriendo complacer a nuestros padres. ¿Qué pasa? Que ahí hablaste, Santi, de algo fundamental, y es cuando los padres, no sé, Marce, si en tu caso lo viviste así, son un poco más exigentes, controladores, desde esa personalidad narcisista, ¿cierto? Que quieren ser el centro de atención, y mucho desde ese amor ciego también queriendo todo el tiempo controlar el crecimiento o el proceso de desarrollo de sus hijos. Ahí hay algo que es lo que ocurre normalmente con los niños, y es que sí o sí se tienen que adaptar, y sí o sí generan algo que es esa como extra responsabilidad frente a la vida, ¿cierto? Una desconfianza constante de su propio criterio y una necesidad permanente de preguntarle al adulto, la madre, el padre, a alguien que sí tiene la verdad. Que fue como muchos fuimos criados, ¿cierto? Como nos concibían desde niños, el niño es una tabula rasa y tenemos que enseñarle. Hoy en día hemos cambiado, y la forma, Santi, yo creo que sería un poco empezar a sentir y a presentir que el niño ya tiene una sabiduría, que el padre le corresponde ir acompañando ese proceso de crecimiento, no solamente ¿cierto? Direccionando, sino también permitiendo que ese ser, desde su autenticidad, desde esa forma natural de expresarse, pues pueda ir desarrollando, pero para eso se necesita una madre o un padre
más sensible, que escuche a ese hijo, que se conecte empáticamente con sus formas y no solamente imponer la que él siente que es la adecuada. No sé cómo lo viviste tú, Marce. Pues mira, yo reconozco una madre narcisista cuando es una madre que las cosas se tienen que hacer a su manera y buscando que la beneficien a ella. O sea, es que tú tienes que ser una niña muy linda porque ¿qué va a decir la gente de la hija mía? O sea, la hija mía tiene que ser la más linda, la más inteligente, la más... tú tienes que tener el mejor trabajo y tienes que ganar tanta plata porque es que ¿qué van a decir de mí? En mi caso es completamente distinto. Yo tengo, como te digo, una familia llena de amor infinito. Mi papá es un hombre absolutamente amoroso, trabajador, y mi mamá ama de casa, muy pendiente de las cosas de sus hijos. Y yo creo que su necesidad de control, más allá de que la vida se centrara en ella, por el contrario, ella yo creo que nos dio y nos ha dado todo. Y aún hoy mi mamá vive por sus hijos y por sus nietas. O sea, esa es su razón de ser. Ella nunca... Antes hay que decirle, mamá, pensaba un ratico también en vos, o sea, vos qué te gusta, vos qué querés, porque ella todo lo vuelca a favor de su familia. Yo creo que ahí hay otra figura, otra necesidad. Mi mamá vive una niñez muy compleja, quedó huérfana de padre muy chiquitica, una mamá con muy pocas herramientas, y ella desde muy chiquita tuvo que asumir como la responsabilidad de sus 7 hermanos, eran 8, y ella se volvió como una mamá, incluso de sus primos, como de controlar, y como vivió tantas dificultades económicas, tantas situaciones complejas en su familia, yo creo que ella llegó como a quererlo controlar, pero no desde el narcisismo, sino de que no me les vaya a pasar nada, o sea, que no les toque vivir todo lo que me tocó vivir a mí, que la vida les toque más fácil. Entonces ella iba guiando, pero con el temor de que nos fuéramos a equivocar o con el temor de que fuéramos a sufrir, o sea, fue desde el profundo amor infinito, y no desde una psicopatología o desde un trastorno de personalidad. Yo creo que fue simplemente con la intención de proteger. Se le fue un poquito la mano, pero con mucho amor. Pero hablabas algo muy importante, Jessie, y es lo que en psiquiatría llamaríamos el temperamento y la personalidad. Y yo cada vez estoy más seguro que hay aspectos de personalidad que se heredan. O sea, están ligados a la genética. Entonces, uno podría construir en ese niño, a partir del temperamento, no la necesidad de una validación externa, que es tan compleja, pero en su esencia primaria, ese niño busca la validación de la mamá con una risita recién nacido, o con un abracito, o cogiéndole el dedo a uno, y a partir de ahí empieza una dinámica que es necesaria en la creación del vínculo, pero puede ser un poquito peligrosa en la necesidad de validarse como ser humano. Entonces, ¿cómo empezar a confeccionar uno como papá? Porque a uno le encanta que el hijo lo busque para pedirle un consejo, a uno le encanta que la hija le diga, papá, tú eres lo máximo, tú eres mi superhéroe. Y cómo vencer esa dinámica donde uno como papá alimenta su ego. Sí, que no lo necesiten a uno, o sea, que no estén con uno por necesidad, sino por amor. Es una cosa muy compleja. Que yo creo que también parte del desarrollo, o sea, en las primeras fases de la infancia, obviamente sí hay una necesidad de un apego seguro, psíquicamente hablando, pero en la medida en la que hay un desarrollo, un crecimiento, una evolución, obviamente ese cerebro se desarrolla y cada vez va logrando más autonomía, y ya si hay un vínculo seguro y un amor recíproco, pues obviamente hay un vínculo que sostiene la independencia y el vuelo de ese niño. Entonces ya ahí también hay algo diferente. Pero tocas algo fundamental, y recogiendo un poco el tema de lo de la madre narcisista, es que finalmente yo siento que detrás de todo padre y madre hay amor, ¿sí? Es una fuerza que está motivando, y eso es, yo me atrevería a no cuestionarlo, así hayan madres y padres que se equivoquen, desde el dolor y desde justamente eso, las carencias que tuvieron, el maltrato que recibieron, su propia infancia, su propia historia, porque los padres crían como fueron criados, guían como fueron guiados, acompañan como fueron acompañados, y justamente la conciencia, el proceso de conciencia es para poder hacerlo diferente y uno hacerlo desde un lugar más libre. Pero en el caso del caldo de cultivo un poco que estamos observando acá, desde donde entramos a traer una persona narcisista, es justamente eso, una madre o una autoridad que es muy exigente y que no le da espacio al niño o a la niña
de que él reflexione, sienta qué es lo mejor para él. ¿Sí? Porque es una madre que todo el tiempo te está diciendo, no, así no, esa ropa no me gusta, no, esa amiguita no me gusta, no, está cuestionando de sobremanera la autonomía de ese niño. Y ahí es cuando tú de adulto puedes llegar a encontrarte con un narcisista que básicamente es una figura de autoridad o de poder que te hace cuestionar sobre tu propia verdad. Entonces, desde la infancia, justamente estamos generando también un poco ese patrón de relación para entrar a una relación narcisista. No sé cómo lo viste tú, Marce. Así es, o sea, yo creo que a mí ya muy grande me empecé a cuestionar un montón de cosas de lo que yo había decidido, hecho. Yo estudié medicina y amo lo que hago, pero yo he sido una médica que ha presentado televisión, que ha tenido peluquería, que ha hecho fotografía. Yo me he movido en otros medios y lo empecé a hacer ya muy grande, porque eran cosas que me gustaban, pero que incluso no llegué a navegar o a investigar por esa misma necesidad de llenar ese formato o ese libreto que me habían puesto en la vida. Y me empecé a cuestionar un montón de cosas grandes y yo creo que aquí lo más importante es, miren, cuando uno se choca con un narcisista, hay un tema de corresponsabilidad que lo hablábamos antes del programa, hay algo en uno que está generando esa atracción por esa persona. Porque en este momento de mi vida, con la forma en la que he vivido y lo que he aprendido de tener varios parejas narcisistas, incluso de tener un jefe narcisista, de ese aprendizaje, yo en este momento vuelvo a pensar siquiera en una relación similar y se me para el pelo. O sea, cuando uno está sano, cuando uno reconoce lo que es un amor sincero, sano, tranquilo, cuando uno identifica ese tipo de personas, nunca en la vida se vincularía emocionalmente con ellos, porque uno ya los identifica, los duele y los repele. O sea, uno no quiere estar ahí. Pero quiero que me cuentes cómo fue esa relación narcisista, para que también empecemos a identificar. Pues hay un punto donde yo quisiera llegar antes de hablar de la relación, y es nuestra formación en la adolescencia, cómo nos hace vulnerables a una persona narcisista. Y ojo que tenemos que diferenciar también el trastorno narcisista de la personalidad con los rasgos narcisistas. Todos tenemos unos rasgos narcisistas, pero un trastorno narcisista de la personalidad renuncia al vínculo hasta de sus propios hijos, hasta de sus papás. Y además piensa de una forma supremamente egoísta y tiene muy baja autoestima, pero lo importante aquí, Jessie, y lo que quiero que tratemos enseguida es cómo reconocer esa persona cuando somos vulnerables durante la adolescencia. Santi, pues justamente en la adolescencia la necesidad más importante en ese tiempo es pertenecer, ¿cierto? Es sentirnos parte de un grupo, parecernos a nuestros amiguitos, ¿cierto? Porque es el primer momento en el que soltamos un poco ese referente papá, mamá, familia, nido y entramos al grupo social. Entonces, es complicado porque si bien la necesidad psicológica es pertenecer, el adolescente va a hacer todo por pertenecer, o sea, ponerse la ropa que no le gusta, escuchar la música que no le gusta, y es ahí donde justamente esa crianza y esas raíces que vienen de casa son las que también van a cuidar un poco ese desarrollo de la personalidad al tener muy claros sus no. Ejemplo, hay una invitación a consumir drogas o a hacer cosas que no se deben hacer. Pues si el niño desde casa ya ha sido validado, ya ha sido acompañado desde un lugar seguro, va a tener la capacidad de decirle a sus amiguitos, hey, no voy a hacer esto. Pero si el niño tiene esas inseguridades que son las que también van forjando su estima personal, pues va a caer ahí y pues ahí entramos en un camino que nos puede llevar justamente a encontrarnos con un narcisista. Así es, pero para responder tu pregunta, Jessie, me decías cómo fue vincularme con esas relaciones entremos narcisistas. ahí. Entonces, mira, el primer novio... O sea, ¿qué edad tenías, por ejemplo? Empecemos por ahí. No, es que... O sea, han habido varios. Yo he sido noviera, ¿cierto? Ok, Santi. He sido muy noviera, ese camino estuvo bastante recorrido. Yo empecé con novios desde muy chiquitica, como desde los 16 años, pero el novio como más importante de la vida, el que duró más tiempo, que fue como 5 años, que fue durante toda la carrera, evidentemente era un narciso, hijo de un narciso, o sea, ¿cierto? Como con unos rasgos muy característicos y empezaba a decirme como, engordate pa' dejate, ¿cierto? O sea,
Es que todos engordan en medicina porque se estresan mucho, engordate para dejarte. O sea, eso era puro maltrato psicológico, pero total, ¿cierto? Porque nuevamente es que la novia del narciso tiene que ser la más bonita, la más bien vestida, la más todo. Fuera de eso, o sea, si él quería salir, era perfecto que él saliera con cualquiera, con A, con B, con C, porque es normal. Pero si yo quería salir, pues ¿cómo se me ocurría? Soy una perra, si quería salir con mis amigos o con mis amigas. O por ejemplo, cuando empezamos, porque estudiamos medicina, él iba un poquito más adelante que yo, no mucho. Y cuando a él le iba bien o sacaba una buena nota era porque era demasiado brillante, demasiado inteligente. Pero si a mí me iba bien o sacaba una buena nota era porque seguro le había gustado al profesor. Entonces él siempre trataba de disminuir mis logros. Desvalorizarte. Sí, mis logros no eran, o sea, si yo hacía algo importante era porque pues era muy fácil o porque me lo había regalado alguien, pero si él lo lograba es porque era una superestrella, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a identificar. Un narciso no le gusta estar con una persona que brilla más que él. No le gusta. Entonces, cuando tú empiezas a notar que la persona con la que estás empieza como a apagar tus sueños, a minimizarte, a decirte, es que usted no es buena para eso, pero usted, ¿por qué está pensando en montar ese negocio si usted no va a ser capaz con eso? Y usted, un ascenso en el trabajo usted no le van a dar. Usted quiere cambiar de trabajo, pero ¿cómo así? Porque hay un temor grandísimo de que esa persona que está al lado de él lo supere. O sea, un narciso nunca va a estar con una persona que gana más que él, que tiene más éxito económico, por ejemplo, porque además vinculan mucho el éxito con la economía, con la plata. Okay. Entonces, esos fueron pues como las primeras señales. Obviamente yo no me había dado cuenta de nada, yo estaba ahí, lloraba y entendía que el amor era pues como de cada 8 días estar peleando y llorando y haciendo drama, o sea, horrible, todo mal. Entonces, salgo de esa relación, me caso. ¿Cómo sales de esa relación? Salgo de esa relación porque en el último año en el internado habían dejado abandonado a un niño en el hospital donde yo estaba haciendo el internado y yo me lo llevé para la casa, ahora es mi hermano. Y él llegó y me dijo, es que yo no me puedo casar con una persona, que si yo llego a la casa me tiene un niño, un viejito, un perrito, o sea, usted lo que va encontrando en la calle lo va llevando. Y yo, sí. Entonces de una vez advierto, porque puede suceder. Él decía, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo te vas a meter en eso? Y ese fue el motivo más grande por el que terminamos la relación. A mí me parece súper interesante desde el discurso mismo cómo el narciso entra en una relación como de dependencia o mejor de deber. Tú me debes a mí. Generando deuda. Sin ni siquiera tener alguna necesidad, incluso desde lo más básico. Tú vas a salir así desarreglada, no, para estar conmigo tú tienes que estar de esta forma. Para compartir conmigo un escenario social. X tienes que alcanzar el nivel que yo tengo. Y detrás de eso hay muy baja autoestima. Entonces ellos empiezan a controlar múltiples escenarios donde puedan pisotear, digamos, la autoestima de la otra persona. Y cuando se sale del control, esa persona, yo quisiera hablar incluso en escenarios, digamos, no profesionales, en un pueblo, una persona con poder que puede ser un entrenador de un grupo deportivo, una persona con poder que puede ser un pastor o un sacerdote inclusive, alguien de la policía, o alguien de la policía, político. un mismo médico, empieza a someter a la otra persona y encuentra esas necesidades en la otra persona y arranca como a chuparle esa energía. Y no sé si tú, en escenarios diferentes de los que acabo de mencionar, has visto el comportamiento de un narciso que nos traiga como a la realidad en lo cotidiano de la consulta esos tipos de sometimiento, que pueden ser múltiples, desde lo económico, desde lo social, no sé qué otros escenarios ves que vulneran. Es que yo creo, Santi, que detrás de todos estos escenarios hay algo que converge y es justamente esa dinámica de poder desde la cual ellos se relacionan con el mundo, ¿sí? Y tú lo dijiste, o sea, es una sensación interior, ¿cierto? Que ya sabemos, vamos a ver, es una máscara, pero es una necesidad de mostrarse con poder frente al otro. Entonces, obviamente, para tú ser poderoso, siempre tú vas a tengo que buscar herramientas de cómo te hago menos a ti. Y eso cabe en cualquier escenario, ¿cierto? En cualquier escenario donde hayan dinámicas de poder y eso es la sociedad, ¿cierto? En general.
Y lo más peligroso que yo siento también de los narcisistas es que al principio son completamente seductores, dadivosos, generosos. Sin darse cuenta uno, Marce nos va a contar que hay ahí una manipulación. Entonces es muy rico empezar una relación con un narciso. No sé cómo lo viste tú, pero yo que tengo a alguien muy cercano en mi familia es la persona que siempre nos invita a todas las vacaciones, es la persona que mantiene a todos los hermanos, porque es una forma de Controlar. controlar, ¿sí? Pero eso no lo sabe uno hasta que te pasan la factura. Hasta que ya tienen el anzuelo acá metido y uno tratándose de quitar el anzuelo. Claro, ellos tiran el anzuelo, uno muerde y ya cuando lo tienen ahí amarrado ya es muy difícil soltarse. Salir. Entonces lo más importante es identificar cuáles son esos anzuelos y uno cómo no puede caer en esos anzuelos. Después de esa relación yo me casé, me divorcié, ahí no hubo hijos y resulta que yo ya tenía 30 años y tenía un afán ya es impresionante porque yo ya quería casarme, tener hijos, pues y yo decía, y entonces yo divorcié a los 30, me cogió el tren, yo ahora qué voy a hacer, o sea, la solterona forever. Entonces eso me tenía muy angustiada y uno cuando está así en esa situación, pues, uno se pega hasta de un poncho vomitado, mija, uno o sea, de lo que sea, de un avión fallando, ahí está uno. Entonces, me dice una amiga, te tengo que presentar un hombre espectacular, es empresario, súper exitoso, y yo, hágale, preséntelo. Bueno, empezamos a salir y es un encantador de serpientes. O sea, al principio mi papá decía, es que si yo fuera mujer me casaba con él, porque es absolutamente encantador. Claro, eso hace parte de su necesidad de aprobación constante, de agradarle a todo el mundo. O sea, es el novio que le encanta a la mamá. Que le encanta a todo el mundo, a las amigas porque las invita y es el mejor anfitrión y tú llegas a la casa y es el que más brilla y el que más atrae, el que más amable, atiende. empático. Alguna vez me invitó a Miami, mira, vamos en mi avión, vemos el atardecer, montando en avión. Yo me sentía, pues, o sea, una princesa. Yo le decía a Kim Kardashian, huele mi pecueca, porque yo me sentía, pero mejor dicho, entonces, claro, cuando uno está rodeada de ese tipo de situaciones y de ese tipo de estímulos, uno no está pensando, ¿será que es que este es el anzuelo que me está tirando el narcisista? No, uno está ahí más matado que un berraco. Pero en un pueblo puede ser no en un avión, puede ser móntate a mi moto. Claro. Ven, yo te llevo a jugar tejo. O no sé, te va a invitar a, no sé, a una hostería. O venga, que yo los invito a toda la familia empanada, buñuelos, venga que yo pago el almuerzo, o sea, ese tipo de cosas. Y en ese afán de encantar, pues la mujer queda literalmente encantada y no puede reaccionar. Y mientras tanto él va apretando como una serpiente. Y va empezando a cohibir a esa persona con comentarios simples. Tú no te puedes vestir así. Tú no puedes usar una minifalda. Ojo que esta persona te está mirando mucho. Deja de salir con tus amigos. Empiezas a depositar como una confianza en esa persona porque pues te está asegurando que te va a proveer, que te va a sostener, que te va a ayudar, porque además son personas brillantes intelectualmente, resolutivas. Entonces, claro, ¿en qué momento? Y me gusta mucho la simbología del anzuelo, o sea, pierdes la capacidad de decidir sobre ti. Es que ese es el problema, uno no se da cuenta, por eso uno tiene que estar súper preparado antes de encontrarse y de toparse con este tipo de personajes, porque a mí ya me llega un personaje de esos a mi vida y yo digo, o sea, ya. Sí, ya lo tienes súper identificado. Sí, o sea, ya llegan a ofrecerme el cielo, la tierra, el mar y donde se une el océano con la tierra y yo digo, ay, gracias, no estoy interesada, amigo. ¿Sí me entiendes? Entonces es como esas herramientas que necesitamos entender, porque cuando uno se da cuenta, ya el anzuelo está más que enterrado y sacárselo es muy difícil porque empiezan. Entonces, la situación con este hombre era, me ayudaba a pagar el arriendo. En algún momento me dijo, no, necesitas un mejor carro, entonces vende el carro que tienes y mira, tienes este carro más grande. Y el carro había quedado a nombre de él. Entonces, yo no tenía casa, el carro estaba a nombre de él, a pesar de que yo le pagaba todos los gastos al carro, todo eso, el carro había quedado a nombre de él y yo no me había dado cuenta, porque empiezan a decir, no, pero legalmente es mejor esto por los impuestos, o sea, te empiezan a enredar, tienen la palabra perfecta para que siempre salir como unos príncipes de cada situación y tú ni te enteras de lo que está pasando, tú antes dices, ay, tan lindo, el carro tan lindo que me dio, o la moto tan linda que me dio, tan especial, y mira cómo quería que viviera en una casa mejor, entonces me dijo que él me pagaba la mitad del arriendo. Claro, cuando uno se da cuenta, ya no puede pagar el arriendo sola, no puede pagar el carro sola, ya tiene una cantidad de necesidades. Te roban la autonomía completamente. Claro, que uno ya no puede suplir por sí mismo. Y eso es lo que este personaje busca.
porque detrás de eso hay tanta inseguridad que él no cree que una persona lo pueda amar genuinamente por lo que es o por quién es. Entonces tiene que comprar ese amor, tiene que comprar las amistades, tiene que comprar su entorno. Entonces eso es lo que a él le da seguridad, el tener la posibilidad de decir, usted no se puede ir, porque es que usted depende de mí. Esa es la necesidad. Frente a lo que no dijimos, sí quiero ser claro, ellos dan señales. Y eso para mí es supremamente importante y me tengo que conectar muchas veces con el paciente. Es decir, venía, ¿vos no te parecía como muy fuera de lo normal que se esforzara tanto en lograr tu atención? O que te propusiera cambiar el estilo de ropa. O que te dijera, no, ven, entrégame tu dinero, yo lo administro. Porque ellos van dando pasos uno tras otro. Que tú vas dinámica, permitiendo. claramente. Entonces, y la tendencia de él a figurar y de que tú como pareja quedes en un segundo plano. Entonces empiezan a existir desde el noviazgo mismo esas características y la gente no reacciona. A mí sí me parece muy importante en este escenario decir, venga, si hay una persona así tan encantadora, de eso tan bueno no dan tanto. No todo lo que brilla es oro. Y sabes que hay algo también muy importante, Jessy, que quería decirles con lo que está diciendo Santi en ese momento que me parece muy importante, y es cuando un hombre narciso empieza como a generar esos espacios donde no cabe tu autonomía, donde hay que entender que detrás también uno los ve como personajes demasiado exitosos, y te lo decía también, generalmente el narcisista relaciona el éxito con la plata, ¿cierto? Entonces son personas que toda la vida están trabajando por conseguir y conseguir y conseguir y conseguir, en cualquier escenario. Entonces es el que tiene la moto más linda, es el que puede invitar a toda la familia, es el que te puede invitar un fin de semana a pasear, es el que... Y ahí van escalando en grandes compañías, jet privado, ¿cierto? O sea, van escalando en sus capacidades adquisitivas, pero generalmente el narciso tiene más éxito que el promedio, o sea, no todo es malo, tiene más éxito económico. Entonces, claro, cuando a vos el narciso te dice, no, es que deberías entregarme tu plata para que yo te la administre, no, es que no hagas eso porque seguramente te va a ir mal, entonces empiezas a creerlo. O sea, tú de este lado empiezas a creer, ¿cómo no confiar en una persona que es súper exitosa si te dice, usted va a fracasar ahí? Uno dice, ah, no, si él lo dice, seguramente algo tiene de razón. Y uno empieza a desconfiar de lo que uno puede hacer y de lo que puede alcanzar. Pero ojo, evaluar socialmente en dónde están los narcisos. El narciso se desenvuelve donde puede brillar. Muchas veces en el deporte, muchas veces no tiene los recursos económicos y los hereda de la familia. Muchas veces busca en su belleza y no tanto en el resto de cosas. O sea, hay que mirar cómo el narciso empieza a seducir y a partir de ahí buscar herramientas para desestructurar esa seducción. ¿Qué herramientas podrías tú encontrar? ¿Cómo evalúas tú una paciente que cae en manos de un narcisista? ¿Cómo evaluarías a esa paciente? Con esa... Yo creo que podemos empezar hablando de lo que hablamos al principio. ¿En qué momento uno va sintiendo que es más confiable, ¿cierto?, entregarle el dinero a mi pareja, es más confiable la opinión de mi pareja, ¿cierto? Cuando uno va a... Yo creo que ahí clave es, primero, cuando tú como adulto pones tus necesidades en otra persona, ¿cierto? Y todos los recursos vienen de otra persona para satisfacer tus necesidades, ahí hay algo que inconscientemente pues se está generando en corresponsabilidad con esa persona, ¿cierto? Porque como lo hablábamos al principio, el narciso no te obliga, el narciso te seduce y tú desde la ingenuidad, la ignorancia, pues vas cayendo ahí. Entonces también es empezar a fortalecer nuevamente, primero la confianza en sí misma, porque eso también se pierde. Y eso que busca el narciso es, el narciso necesita ser necesitado, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo yo empiezo a no necesitar a esta persona, ¿cierto? A liberarme un poco de esta dependencia, no solamente económica, sino también emocional, porque esa es la codependencia de la relación con un narcisista. Ya tú sientes que lo que él piensa es mejor, que lo que él quiere es mejor para mí. Y mira que lo hablábamos, que eso puede ser una dinámica que viene desde la casa. Cuando el niño siente que lo que mamá piensa es mejor que lo que yo pienso, esa es una semilla que genera nuevamente en la adultez, en un escenario extremo,
una relación con un narcisista. Entonces yo creo que ahí es, pues primero llegar al darse cuenta es un proceso, ¿cierto? Que toma tiempo, que toma sufrimiento, que muchas veces las personas que están alrededor son las que la ven y uno no lo ve, porque hay una comodidad de alguna forma. Claro, hay un precio, súper delicioso. hay un costo, pero por pero favor, hay una comodidad. pero exacto, hay una ganancia también, claro. Ajá. Es que ser la pareja del narciso es súper Eso. rico, porque son súper divertidos, porque pasan rico, porque como todo el tiempo están haciendo, Tienes reconocimiento. mostrando, tiene reconocimiento. Entonces, claro, uno está ahí metido y no se da cuenta hasta que lo entiende. Esto me costó 2 años de terapia, de ir una vez a la semana, de llorar, entender. A veces me sentía, yo decía, pero ¿por qué yo tan bobita? ¿Por qué me metí aquí? Y desde la culpa, pues tampoco era bueno, pues pasé por todos los procesos hasta que entendí que eso era lo que tenía que vivir para aprender. Y lo más importante, no generar, porque aquí estamos hablando que viene de una mamá, de un papá, miren, personalmente, y eso ya es una opinión personal, cuando uno empieza, que es que la constelación familiar, que es que romper el ciclo, que el niño interior, que la mamá, cuando uno empieza a buscar culpables, y eso evita que te hagas responsable de las cosas. Y yo creo que cuando uno se da cuenta que está saliendo con un narcisista, uno está en una edad suficiente para asumir las cosas que tiene y para tomar acción al respecto. Entonces, ¿qué importa si fue es que mi mamá cuando era chiquita me decía, es que mi papá me dijo, es que un tío me dijo? O sea, no importa, lo importante es tomar acción, y ya con esa información, ¿yo qué voy a hacer? Totalmente. Yo creo que esa tomar acción y esa responsabilidad parte de entender uno desde dónde se relaciona, ¿cierto? Y más que buscar culpables es justamente como comprender, a ver, yo cómo entré en esta dinámica, desde dónde, para justamente aprender y hacerlo diferente en una próxima oportunidad, ¿cierto? Independientemente de desde dónde entré, yo creo que siempre, como tú lo dijiste, y tú más que nadie nos puedes decir, algo tuviste que aprender gracias a esas relaciones. Mucho, aprendí mucho de esas relaciones, pero yo creo que es algo, yo no sé si, creo profundamente en Dios, y yo creo que Dios le manda a uno las cosas en el momento que se las tiene que mandar, después de ir narciso tras narciso tras narciso, y de caer y caer y caer, y de sentir sufrimiento y entender. Pues dediqué 2 años enteros a terapia, donde iba en serio cada semana con Elena a sentarme a hablar, a entender un montón de cosas, y cuando ya me sentí lo suficientemente sano, llegó Santi nuevamente a mi vida, y Santi ha sido como esa cereza del pastel, como listo, ya está sana, ya sabe que es una relación saludable, llega Santi a mostrarme que esas relaciones saludables se pueden vivir. Yo a Santi le digo, quiero hacer esto, y él me dice, sí, tú eres la mejor, dale, tú puedes. O sea, Santi antes hiperconfía en mí, y desde que llegó a mi vida me dijo, lo primero que tenemos que empezar a hacer es trabajar en tu independencia económica. Si tú en algún momento quieres estar conmigo es porque quieres, no porque te toca. Entonces, él desde el principio empezó a reforzar mi independencia. Yo te diría, yo vencí 3 puntos, se los quiero contar enseguida. Entonces, lejos de lo que uno pensaría desde la psiquiatría, que todo se me dedica, tengo que decirlo, que hay aspectos comportamentales que yo acompaño como psiquiatra. Tengo que, si corrijo un comportamiento, pues me ahorro medicamentos, honestamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te atrapa tu narcisista? Y entonces, desde la perspectiva de Marce, yo empecé a localizar en medio de la convivencia, no estaba evaluando, empecé a encontrar ciertas características. Total. Sin duda, una de ellas, y tal vez la primera, como en la que ellos intentan pues, intervenir a la persona que están dentro de su objetivo, es lo económico. Entonces yo empecé a notar ciertos comportamientos hacia el control económico, que aunque no existía una relación, persistía ese control económico. Lo segundo, una tendencia a manipular mucho su comportamiento, a determinar qué era lo que se iba a hacer, incluso fines de semana, que si íbamos a estar en contacto ella y yo, podría intervenir él para partir un poco esa dinámica. Y lo tercero, cuando se salía todo de control, venía la amenaza. Y la amenaza, de acuerdo a tu narcisista, es como evalúa a tu narcisista. Y si el narcisista tiene un poder económico y un poder legal, va a buscar por esos dos, pero principalmente ya superado el económico, entonces viene el legal.
Pero si tu narcisista es violento, va a buscar la fuerza. Y la fuerza trae, pues obviamente, violencia. Maltrato. Y muchos maltratos físicos. Y muchos maltratos por cercanía. Entonces, puedo maltratar a tu hija, puedo maltratar a tu mamá, puedo dañar el rato a tu familia. Entonces, en particular, tenía una tendencia a buscar lo legal, esta persona, y íbamos resolviendo como de acuerdo con las herramientas. Entonces, no sé si tú en tu consulta encuentras otras dinámicas para intervenir y romper ese círculo con el narcisista. Hay una que me acuerdo mucho de una paciente y es justamente en esa intención de quitarte la autonomía, buscan mucho que esa persona se aísle de su red de apoyo. No sé si tú lo viviste, entonces esta paciente dejó de hablar con su familia de origen mucho tiempo, ¿cierto? No, porque su pareja se lo prohibía, porque le decía, no, es que ellos no te llevan a ningún lado, es que ellos tienen estándares muy bajitos, llevándolo mucho como en ese éxito, como es que tú mereces más, es que mira tú de dónde vienes, como negando mucho sus raíces. Claro, eso lo que generó es que ella se volviera, pues estuviera muy aislada, estuviera muy sola y dependiera mucho más de él. Y ahí, para salir de ahí fue muy difícil, justamente no solo por lo económico, sino por esa sensación. Llega un punto en el que se siente, yo no soy capaz sin él. O sea, es toda una psicología, ¿cierto? Como un lavado de cerebro tan impresionante que pues se requiere primero en ella también su red de apoyo, eran sus amigas, que ahí fue donde ella dijo, pues las amigas fueron las que le dijeron, hey, necesitas hacer algo, o sea, esto ya está cruzando lo patológico y si no haces algo ya, no sabemos en qué va a parar esto, porque además ese maltrato y todas esas dinámicas se viven en la intimidad, ante el mundo todo súper bien, Todo la es pareja perfecto. ideal, la esposa perfecta, el esposo perfecto. Entonces, claro, detectar eso, también mucho la red de apoyo, yo creo que es la responsable de uno, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que el carro? ¿Cómo así? ¿Cierto? Uno como amiga, como hijo, como hermana, también tiene que estar atento de esas señales de qué está pasando ahí, ¿cierto? Hay veces hasta el lenguaje no verbal, la mirada, ¿cierto? Como esas microseñales de aquí está pasando algo que no me huele bien, ¿cierto? Y entrar pues a romper eso es todo un proceso que pues en tu caso fue también la Mire, relación y tu proceso terapéutico. Yo te voy a decir una cosa, y es súper importante. Si usted quiere defenderse de esas situaciones con un narcisista, confíe en su red de apoyo. O sea, su mejor amiga es su mejor amiga por una razón. Si usted tiene un vínculo fuerte con su mamá, con su papá, obviamente uno siempre discute por cosas, pues no existen familias o relaciones perfectas. Mi círculo es muy estrecho, yo no confío en todo el mundo, yo soy más... Pues yo puedo compartir con mucha gente, pero ese círculo cercano es muy selecto y yo no permito que nada lo toque. O sea, mi relación con mis amigas es muy estrecha y mi relación y mi vínculo con mi papá, mi mamá y mis hermanos es igualmente estrecho y nada entra ahí, es impenetrable. De alguna manera eso me salvó también un montón. En algún momento de mucha dificultad, el tener ese apoyo con mi familia y con mi círculo cercano de amigos, eso fue mi salvavidas en muchas situaciones de mucha dificultad. Entonces, lo más importante es nunca se aleje, porque además se encuentran un narciso generalmente ordena, pero ordena con argumentos. Es que no me gusta esa amiga porque mira que es que está buscando lo peor para vos, o no quiere, te tiene envidia, o empiezan a meter una cantidad de cizaña, y como les digo, uno muchas veces se lo va creyendo porque tienen unos argumentos, o sea, lo construye de una manera, y como en su personalidad son tan encantadores, tan persuasivos, ellos tienen un discurso del poder de la palabra, entonces uno les va creyendo todo lo que les van diciendo. Es que esa amiga tuya te tiene envidia, mira, por eso pasó eso, y empiezan a acomodar de pronto las historias para que uno empiece a desconfiar de sus amigos, o empiece a desconfiar de su mamá o de su papá. Es que no quieren que tengas más éxito, es que ellos ya no te dan la talla, es que tú estás para grandes cosas, en fin. Y cuando eso empieza a suceder, se empiezan a romper unos vínculos que son súper importantes para uno soportarse en esos momentos de dificultad. Obviamente, cuando uno no tiene ningún vínculo con nadie, ningún hilito que lo sostiene a nada,
pues volver a salir es mucho más difícil porque estás allá metido en la profundidad del hueco y no hay ningún hilito que te sostenga. Y el único que te sostiene es este que también te hace daño y que también te manipula y que también... Que no creo que sea el que sostiene desde arriba, sino que más bien lo sostiene a uno desde abajo. Es como que es una chupa Sí, que claro. le va robando a uno la energía y la felicidad y las ganas de vivir. Entonces, no es ni siquiera un hilito de soporte, no, es una chupa que está allá abajo como succionando cualquier emoción vital que uno pueda tener y felicidad que pueda tener. Entonces uno frente al mundo es muy feliz, pero en su intimidad es una persona que se desconoce, que no sabe qué es lo que le gusta, que profesionalmente está quieto porque uno no sabe qué es lo que quiere, ni para dónde va, ni cómo como un puede surgir. estancamiento. Sí, es como que nada surge, como que no sabes qué hacer con tu vida personal, no sabes qué hacer con tu vida profesional, no tienes buenas relaciones con nadie, entonces vos empezás a analizar todos los espacios de tu vida y no está siendo funcional en ninguno, porque ellos se encargan de apagar cada espacio funcional de tu vida y cada cosa que te genera felicidad. Entonces, es para ser ellos, supuestamente los salvadores y como la única fuente de estabilidad o felicidad, pero es una falsa felicidad. Pero más allá, incluso en tantos escenarios, cuando uno cree que ya entendió todo sobre el narcisismo, aparece el narcisista a nivel laboral. Y eso lo tenemos que evolucionar en un momento. Muy bien. Claro, cuando uno en la vida no aprende algo, la vida vuelve y se lo presenta hasta que uno aprende. Y a veces uno le pone como la cascarita. Entonces, digamos que desde la parte relacional ya estaba bien, desde la parte de pareja ya estaba bien, pero me vincularon el sueño que había tenido toda la vida laboral a un jefe absolutamente narcisista y me quedé mucho tiempo ahí, sufrí un montón y me enfermé, aumenté de peso y todo por estar ahí tratando de satisfacer esas necesidades de ese jefe narcisista, hasta que un día en mi cabeza todo hizo clic y dije, ay, volví a caer en el mismo error. Lo que pasa es que me lo presentaron con un color diferente y cuando caí en cuenta, pues obviamente tomé acciones y lo importante es entender que esto es un proceso de aprendizaje que nunca para. Lo que no dijimos de tanto si tuvimos una relación con un narcisista o nos estamos identificando como narcisistas, que también puede ser, es que justamente escuchándote, Marce, para mí una relación con un narcisista enseña mucho de amor propio, de límites, de autoconfianza, de un poco esa desconfianza sana, ¿cierto? Un poco de ese autocuidado y creo que pues solamente viviéndolo es que podemos aprenderlo. Lo que no dijimos es que cuando el narcisista quiere meterse en tu vida y te propone cosas muy buenas, créele a esa voz interna que te dice, ten cuidado porque te puede estar sometiendo. ¿Saben qué? Ahora que dicen esto, un segundo, el corazón a uno le avisa. Yo sabía cuando estabas en esas relaciones que algo no estaba bien, no era una sensación de felicidad completa, era como felicidad, pero como créale a ese... Marce, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación, siempre un placer. Jessy, mil gracias por acompañarnos. Marce, gracias por acompañarme. Nos vemos en la casa. Gracias, Santi. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.